Por ello vamos a recordar unos versículos de la Biblia. La vez pasada hablamos algo de los ser buenos administradores, ahora vamos a continuar porque nos quedamos en Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios, capítulo 22, 6. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Mis hermanos, también esto va para los jóvenes. Si nosotros vivimos amén, hermanos. Amén. Mis hermanos, también van para los jóvenes. Si nosotros tenemos en casa jóvenes, hay que instruirlos en la palabra. Si a nosotros el Señor nos dio la palabra, es para también dar la palabra. Dice así: instruye al niño en su camino, y aún de viejo no se apartará de él. Entonces, hermano, instruirlos. Qué triste, hermano, es ver padres todavía o madres. No me refiero a tal iglesia, pero vemos que conociendo la palabra, captemos la palabra, pero no le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, hermano. En un momento de la noche, a las 6, 7 de la noche, la familia unida, enseñar la palabra y orar con ellos, hermano. Es una forma de nosotros hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nuestros hijos, nuestra familia, estén en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Por ello, mis hermanos, mis hermanas, tenemos esa necesidad de parte de Dios, que nos da la palabra, de enseñarles el camino. Y aún cuando sea mayor, no se apartará de esa palabra, hermano. ¿Y qué significa eso, hermano? Que aún podemos olvidarnos en el camino de la palabra de Dios, pero ya está sembrada la semilla, y esa semilla germina y da frutos. Y si es palabra de Dios, los frutos son buenos. Por lo tanto, esa persona volverá al camino. Por eso dice, uno tropieza, pero se levanta. Una y otra vez, pero se levanta, porque ya está la palabra, la semilla del amor, de la justicia, de la paz, del conocimiento de Dios. Instrúyelo, hermano. No te olvides de la palabra de Dios. Dice en el libro de Salmos, Salmos capítulo 90, versículo 12. Salmos 90, versículo 12. 12. Sí, enseña de tal modo. Amén, hermanos. Amén. Enséñanos de tal modo a conocer nuestros días, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. A contar nuestros días, reconociendo, hermanos, que somos humanos, somos perecibles, nuestra vida es corta, pero a contar nuestros días, utilizando bien cada día, sabiendo que nuestra pequeña vida en la tierra es rápida, fugaz, comparable con la eternidad de nuestro Dios, hermano. Por ello el Señor nos dice, nos indica, cada día que vivamos, disfrutémonos en las cosas buenas que el Espíritu Santo de Dios nos lleva a ello, hermano. Contemos nuestro día con sabiduría en el corazón. Por ello, hermanos, cada día que pase, cada día que tengamos, disfrutémonos haciendo las cosas buenas en justicia, en paz, en amor,
en enseñanza, hermanos. Es saber contar nuestros días. O sea, ser buenos administradores del día que nos da Dios, hermano. Dice también en el libro de, entonces en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. A veces nosotros, hermano, trabajaba para el Estado, hermano. Mi día lo botaba, los tiraba, como dice, al tacho, a la basura. Y todo lo que Dios me daba en mis saberes, también lo botaba. Era un mal administrador, porque no conocía la palabra de Dios, hermano. Nadie me habló de la palabra de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia me ha recogido. Ya mayor, no tan mayor también, pero me recogió y me trajo hacia Él y me enseñó su palabra. Y ahora, hermano, por eso que cada día disfruto de lo que Dios me da. Y con sabiduría en el corazón, hagamos las cosas con esa sabiduría de Dios. Dice en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mis hermanos, esto también nos enseña algo grandioso. A veces no proveemos para nuestro hogar. ¿Pero por qué? Porque hay algo también en el camino, en nuestras vidas. Y cuando hay algo en nuestra vida ajeno a nuestra familia, hermanos, no vamos a proveer para nuestro hogar. Ni para el cuidado de nuestra esposa, ni para el cuidado de nuestros hijos, menos para los alimentos. Hermanos, esta es palabra de Dios. Enseñanza y consejo de Dios, hermanos. Por eso dice, estamos nosotros, los esposos, para proveer para nuestra familia. Y proveer para nuestra familia es caminar en la presencia de Dios, en la santidad y en la sabiduría de Dios, para hacer bien las cosas, hermanos. Así que esposos, trabajemos para nuestro hogar, para nuestras familias, hermanos, y no para el mundo, sino para la familia que Dios nos ha dado. Y Él quiere que seamos buenos administradores también de eso, lo que Dios nos da, hermanos. Y vamos a ser felices. No vamos a necesitar de nada, ni de pedir a un banco, porque la sabiduría que viene de Dios nos va a suplir para hacer bien las cosas y ahorrar, hermano. Hermanos, a veces uno conoce bien las cosas, pide dinero al banco. Y el banco, hermano, estos bancos en el Perú han venido solamente a hacer o destruir la familia, hermano. Así que, hermano, si pides un préstamo a un banco, vas a pagar el doble de lo que has pedido, hermano. Y si te retrasas un mes o 2 meses, te incrementan eso al capital y en 3 meses te destruyen. ¿Vale? Al Incofor te vas a un pastor ya. Sí, y hermana, te quitan todo. Y aparte de eso, hermano, les dijera muchas cosas, hermano. Meterse con los bancos, hermano, es diabólico. Tengan mucho cuidado. Han venido solamente por interés, hermano. Dice también en el libro de
Efesios, capítulo 5, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su pecado. Amén. Antes tenía que leer, pero lo voy a leer volviendo después. Entonces vamos a Efesios capítulo 5. Perdón, hermano, podemos retomar. Es antes de ello, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Amén, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Amén, hermanos. Dice así: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que viváis, para que no tengan Estorbo. para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mi hermano, en nuestros hogares también, hermano, toda disputa, todo lío, hermano, eso va creciendo. Pero dice que el Señor nos habla vivir sabiamente, dando honor a nuestra mujer. También, hermano, como somos una sola carne, demos honor ¿a quién? También al hombre, al varón, al esposo. Pero la mujer como al vaso más frágil. Entonces, hermano, si damos honor a nuestra mujer, hermano, como vaso más frágil, nuestras mujeres también nos van a tratar de igual manera, hermanos. ¿Pero con qué? Solamente con la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano. Entonces, hermano, vivamos sabiamente, como dice el Señor. Y la sabiduría viene de Dios. Y si no estamos en la palabra de Dios, no tendremos la sabiduría de Dios. Porque el mundo también da una sabiduría falsa, hermano. Negativa, que es diabólica, mala, y da malos frutos, hermano. Dice también en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 29. Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás su pecado. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mis hermanos, acá hay dos palabras muy bonitas que dice el Señor. Cuidemos nosotros, hermanos. Y dice, sustentémonos. ¿Y qué más dice? Y la cuidemos. Sustentar es darle lo necesario, lo bueno. Sustentar también es darle su espacio, sustentar a la mujer y cuidarla, hermano. Qué bonito es un hogar cuando las familias se unen y se cuidan mutuamente, hermano, porque hacen la voluntad de Dios. Y eso también, hermano, entra en el ámbito de la fe, de ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. Recordemos que a nuestra mujer, a nuestra esposa, ¿quién nos la dio? Dios, hermano. Por ello, cuidémoslas también a ella y cuidemos nosotros también. Cuando uno, hermano, camina a espaldas de Dios, entra la tentación.
y descuidamos nuestro hogar, ya no hay sabiduría. Y hermanos, nos enrolamos poquito a poquito en algo negativo, prohibido, y a las finales uno se enferma, hermano, por el pecado, y vive nervioso, vive aislado, todo le parece mal, pero es consecuencia del pecado, hermano. ¿Y saben qué, hermano? Esto, hermano, dura hasta el final, hasta cuando uno pida perdón, se reintegra en la familia, pero quedó eso en el corazón, hermano. Es como una espina latente ahí, hermano. Por eso, hermano, hay que escuchar la palabra de Dios, hermanos. Dice también en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Así que, hermano, como el Señor, todo lo que nos da, debemos cuidarlo, porque todo es de Dios, no es nada nuestro. Todo Dios lo da para que lo cuidemos. Amén. Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Amén, hermanos. 19 y 20. Dice así: ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, Por lo tanto, hermano, este cuerpo ya no nos pertenece, porque este cuerpo también ha sido comprado por sangre de nuestro Señor, hermano, por Dios. Y si es de Dios, debemos cuidarlo con honor, hermanos, porque es templo del Espíritu Santo de Dios. Y si mancillamos este cuerpo, nos vamos contra Dios, contra el Espíritu Santo de Dios, hermano. Recordemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. Es el Espíritu Santo de Dios. Y si tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿podemos hacer algo malo? No, hermano. Porque de inmediato el Espíritu nos va a redarguir. Hay algo que nos acusa ahí y estamos desesperados. Por eso, hermano, y gracias al Espíritu Santo, al ayudador, que Él nos hace de inmediato poner a cuenta con nuestro Señor, pidiendo perdón y arrepintiéndonos de lo que hemos hecho, hermano. Este cuerpo pertenece a Dios. Dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios, hermano. Glorifiquemos. ¿Qué es glorificar a Dios? Es hacer la voluntad de Dios. Es temer a Dios. Glorificar a Dios, hermano, es respetar a Dios. Y si respetamos a Dios, respetemos nuestros cuerpos también, hermano. Porque ese es honrar a Dios, respetar a Dios, hermanos. A veces uno desconoce esta palabra, hermano, y peca. Deshonramos los cuerpos, estos cuerpos que no son nuestros, sino son de Dios. Si nos consideramos hijos de Dios, porque Él nos compró con su sangre bendita, hermano, y pagó en la cruz para que seamos templo del Espíritu Santo de Dios. Y si somos templo del Espíritu Santo de Dios, este cuerpo debe ser cuidado por nosotros mismos. Debe ganar en honor y en gloria, hermano, a nuestro Señor. Dice también la palabra de Dios
en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Amén, hermano. Dice así la palabra de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores Multiforme. de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores, hermanos. Ese es el don que hemos recibido de Dios. Los que hemos recibido de Dios, todos los dones, no es para guardarlos, es para darlos a la iglesia, para ministrar la iglesia, hermano, como buenos administradores de lo que Dios nos dio. Es gracias a la multiforme gracia de Dios, hermano. Qué lindo, hermano, es que ese don que cada uno tiene, lo demos para el crecimiento también de la iglesia, hermano. Donde maestra, qué grandioso es tener ese don. Ministrelo a la iglesia, hermano, como buenos administradores de lo que Dios nos dio. Seguimos con la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la palabra de Dios, ministrar la palabra de Dios, hermanos. Mis hermanos, qué grandioso es tener estas maravillas que Dios nos dio, hermanos, los dones espirituales y sobre todo, que todo lo que el Señor nos da cada día, también debemos administrarlo, hermano. Tienes tu tiempo, tenemos el tiempo, ministralo bien ese tiempo, hermano. Para trabajar, ministralo bien en el trabajo que Dios te dio. Viernes, miércoles, a la palabra de Dios, a la enseñanza, utilízalo bien ese momento también que Dios te da, hermano, para que seas buen administrador de lo que Dios te está dando en su enseñanza. Y los domingos, en la presencia de Dios, en su casa, con nuestros hermanos. Eso es ser buenos administradores de la palabra de Dios. Y termino, mi hermano, con dice en el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1. Amén, hermanos. Salmos capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gloria a Dios, hermano. De él es todo, hermano. Nosotros, el mundo, nuestra casa, nuestra familia, de él es todo, hermano. Dice el Señor. Ahora, si es del todo, hermano,
¿qué debemos hacer nosotros? Si somos su creación, le pertenecemos. ¿Cómo debemos honrar a nuestro Señor? Porque el Señor dice, tendremos nuestro galardón también al final, por nuestras buenas obras, hermano. Por ello, hermano, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que nos hizo Dios, hermano. Por ello también dice en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 8, Habacuc. Habacuc, capítulo 2, versículo 8. Amén, hermanos. Amén. Ya sabemos que de Dios es todo, hermano. También dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y acá vemos algo, hermano. Mía es la plata y mío es el oro. Todo lo que el Señor nos da y nuestro trabajo conseguimos es de parte de Dios. Y si somos buenos administradores, separemos también algo, hermano. Separemos primeramente ¿para quién? Para nuestro Dios, hermano. Como buenos administradores de lo que Dios nos da. Y recordemos que Él nos está dando eso. Porque Él es dueño del oro y la plata. Por ello, nosotros, hermanos, ¿sí? Habacuc. ¿Está buscando esa mano? Sí, ¿Habacuc cuándo pasó? Habacuc 2:8. 2:8. O sea, mis hermanos, si es de Dios lo que nos da, debemos honrar también con lo que nos da. Amén. Porque es de Él, hermanos. Por eso el Señor dice que no acepta migajas, hermano. Porque es un desprecio para Dios, hermano. El Señor sabe cuando uno no tiene, hermano. No tiene. Y da lo que tiene. Pero el Señor se agrada. Pero teniendo, dando Dios, porque de Él es el oro y la plata, no lo da. En su corazón ya hay algo que no está conforme a la voluntad de Dios, ni al amor que debemos profesar a Dios. Por ello, hermanitos, hermanas, mía es la plata y el oro, dice el Señor, yo te doy. Ahora el Señor quiere cómo nos acercamos a Él para también darle a Dios. Porque eso es para continuar con la palabra de Dios, dando el conocimiento de nuestro Señor. Y termino, hermano, con el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Así que, hermanos, decimos que trabajamos, somos fuertes, ¿no? Y estas manos hicieron todo. Con esto cosechamos, con esto trabajamos, con esto ganamos, con nuestra sabiduría, con nuestra fuerza, dice el Señor. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Así que, mis hermanos, recordemos que todo es de Dios, por su gracia y bendición. Gloria a Dios. Y si nosotros no amamos a Dios, hermano, en vano es que nosotros pidamos a Dios. Porque el Señor también nos da salud, hermanos. Dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, Porque Él te da el poder. porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres
como en este, y en este día también el Señor nos hace recordar ese pacto. Acuérdate de tu Dios, Jehová, que te da la fuerza, la sanidad, el poder para hacer las riquezas, hermano. Y sobre todo esa sanidad para poder nosotros salir airosos y victoriosos de parte de Dios. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Dios Jesucristo. Esta es palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios.